Hola, saludo a todos. Somos estudiantes de la Escuela de Administración Pública ESAT, Z Montería, cuarto semestre. En el día de hoy le vamos a realizar una exposición acerca de la distribución F. Nuestro CIPA está conformado por Tatiana Corcho, Julio Jacome, Andrea Mazo, Richard Oviedo y la persona que les habla, Yesmi López. La distribución F de Fisher es una herramienta muy importante en la estadística inferencial, pues su principal uso es comparar varianzas entre diferentes muestras o modelos. Hablamos del origen de esta distribución F. Esta fue desarrollada por Ronald Fisher, quien es un estadístico británico, considerado uno de los padres de la estadística moderna. Se creó en el contexto del análisis de la varianza ANOVA, con el objetivo de contar con una herramienta matemática que permitiera comprobar si la varianza o la variabilidad, entre grupos es significativa o si simplemente se da al azar. La relación de la distribución F con la distribución chi al cuadrado. La distribución F se obtiene como cociente o división de dos variables que son aleatorias, chi al cuadrado, y que son también independientes, y que cada una de ellas está dividida entre sus respectivos grados de libertad. La distribución X a la 2 sirve principalmente para medir una sola varianza, mientras que la distribución F sirve para comprobar varianzas. Esto, en pocas palabras, lo que nos quiere decir es que la distribución F nace de la combinación de dos chi cuadrados y que gracias a eso se convierte en una herramienta muy útil para contrarrestar o para comprobar si dos conjuntos de datos tienen varianzas similares o si son diferentes. Fórmulas. F es igual a la fracción entre x1 al cuadrado dividido entre sus grados de libertad sub 1 y x sub 2 al cuadrado dividido entre sus grados de libertad sub 2. X sub 1 al cuadrado y x sub 2 son variables que siguen la distribución de chi al cuadrado. Los grados de libertad sub 1 y grados de libertad sub 2 son los grados de libertad del numerador y del denominador respectivamente. Función de densidad. La fórmula que describe la forma de la curva de la distribución F es la siguiente, se las muestro en pantalla. Esta fórmula es bastante compleja y se usa principalmente en la teoría de probabilidad, no para cálculos manuales. Fórmula de la media. La media de x es igual a d sub 2 entre 2 menos 2. La varianza de x es igual a una fracción cuyo numerador es 2 por d sub 2 al cuadrado por d sub 1 más d sub 2 menos 2 y cuyo denominador es d sub 1 por d sub 2 menos 2 al cuadrado por d sub 2 menos 4. En contexto, donde d sub 1 son los grados de libertad del numerador y d sub 2 son los grados de libertad del denominador, esta fórmula solo es válida si d sub 2 es mayor que 4. La distribución F solo toma valores positivos desde 0 a infinito. Al momento de graficarla, su forma es asimétrica hacia la derecha. Esto siempre va a depender de qué tan altos o bajos sean los grados de libertad. Cuando tenemos grados de libertad bajos, la curva está más inclinada y concentrada cerca de 0 y presenta una cola muy larga hacia la derecha. Pero a medida que aumentan los grados de libertad, la curva se va haciendo más simétrica y más parecida a una distribución normal estándar, pero siempre positiva. Podemos observar claramente en las siguientes gráficas que hemos creado en Python, donde se muestran diferentes combinaciones de grado de libertad. El grado de libertad se ha representado con la letra D, quedando D sub 1, grado de libertad 1, y D sub 2, grado de libertad 2. Aquí
tenemos grados de libertad altos en el gráfico de la izquierda, mientras que en el gráfico de la derecha se muestran grados de libertad bajos. Notamos que cuando D1 es igual a 2 y D sub 2 es igual a 5, como se representa con la línea azul en este gráfico, la curva es muy sesgada a la derecha y el pico está muy cerca a cero, con una cola larga. Pero si aumentamos los grados de libertad, como el caso que se representa con la línea roja, donde D sub 1 es igual a 10 y D sub 2 es igual a 30, notamos que la curva se concentra más hacia 1. Y es una línea menos sesgada que toma una apariencia de campana, pero siempre hacia el lado positivo, que es la gran característica de la distribución F. En el gráfico de la derecha, que representa grados de libertad más bajos, vemos cómo la distribución se vuelve más concentrada alrededor de 1 y menos asimétrica. Cuando D sub 1 y D sub 2 son pequeños, como el gráfico que se representa con la línea azul, donde D sub 1 es igual a 1 y D sub 2 es igual a 3, vemos un pico extremadamente alto cerca de 0 y muchísima simetría. Esto quiere decir que es más probable que haya valores grandes de F en esta representación. Hoy vamos a aprender cómo usar una herramienta clave en estadística, las tablas F. Nos ayudan a decidir si los resultados de nuestras pruebas de hipótesis, como en un ANOVA, son realmente significativos o si son solo casualidad. Para usar una tabla F necesitamos encontrar la fila y las columnas correctas, que están definidas por los grados de libertad. Tenemos dos tipos: grados de libertad del numerador de F1, grados de libertad del denominador de F2. Además, debemos elegir la tabla correcta según nuestro nivel de significancia A, que es el riesgo que estamos dispuestos a tomar, como 0,10, 0,05 o 0,01. Ahora usemos un ejemplo real de nuestra tabla para que lo entiendan mejor. Si nuestra prueba F tiene grados de libertad del numerador 3, grados de libertad del denominador 30 y nuestro nivel de significancia de 0,05, entonces buscamos la tabla de A igual 0,05. Ojo. Nos movemos a la columna con el 3 y bajamos hasta la fila con el 30. La intersección nos da un valor de 2.92. Este es nuestro valor F crítico. Ahora, ¿qué hacemos con este valor de 2.92? Es nuestro punto de referencia. Si el resultado de nuestra prueba estadística, el estadístico F, es mayor que 2.92, entonces podemos decir que nuestros resultados son estadísticamente significativos. Es decir, la diferencia o el efecto que encontramos no es producto del azar. Ejemplo de la aplicación en la administración pública de las probabilidades. Lo que vemos aquí en estos ejemplos y en estas gráficas es lo siguiente. Vemos que la distribución F con 3 grados de libertad en el numerador y 10 en el denominador, el eje horizontal representa los valores posibles de la estadística F. También quiere decir que el eje vertical representa la densidad de probabilidad, es decir, qué tan probable es cada valor de F. La zona sombreada en amarillo en esta gráfica es el área bajo la curva desde 0 hasta F, que es igual a 2,5. El valor de P que multiplica F es menor que 2,5, que es igual a 0,881, que indica que el 88,1% del área total es la izquierda del 2,5. Esto significa que si tomamos muchas muestras y calculamos el estadístico de F, cada vez es
en el 88,1% de los casos el valor de F será menor que 2,5. Vemos también que la línea punteada roja marca el valor de F, que es igual a 2,5, que sirve como referencia para saber qué tan extremo es en este resultado en la distribución. También tenemos una interpretación práctica, que esto sugiere que la variabilidad en el tiempo de atención entre oficinas o dependencias no es excesiva. Quiere decir que la prestación de servicio en realidad es muy uniforme en la mayoría de los casos. Bueno, como grupo pudimos concluir a través de este trabajo, este trayecto, que la distribución F es una distribución de verosimilitud flexible que se utiliza en diversas áreas como las estadísticas, la financiación y el diseño. Es especialmente útil en la comprobación de hipótesis y la investigación del cambio, donde incluye en la decisión sobre las varianzas o medias de dos o más eh, poblaciones. Son igual o significativamente diferentes. Podemos también comprender la distribución en la distribución F y sus aplicaciones que pueden mejorar nuestras capacidades para tomar decisiones informadas en una amplia gama de áreas. Muchas gracias, que pasen muy bien.